Bueno, no todos a veces consumen siempre pescados y esta fecha, ¿por qué no eligen esta opción para el menú? Pero hay que tener en cuenta, porque es el consumo de un producto fresco, también para aquel que no consume habitualmente pescado, deberíamos tener en cuenta puntos especiales a la hora de ir a comprar, como muchos lo hicieron también esta mañana y lo van a hacer por el resto de los días. Le agradezco a Eduardo Elizalde, director de la SAL, que está en comunicación con nosotros para brindarnos distintos consejos y recomendaciones a la hora de comprar estos productos frescos. Eduardo, buen día, bienvenido. Buen día, Dayana. Muchas gracias por la comunicación. Sí, Bien. principalmente, Dayana, justamente la noticia que estábamos viendo, que estaba viendo recién las imágenes, ¿no? Y qué importante que es que el consumidor sepa a la hora de consumir o de adquirir un pescado fresco, sobre todo, cuáles serían las condiciones Ujú. que nos garantizan de alguna manera que no vamos a tener después un problema de salud, ¿no? Al momento de la compra, Eduardo, ¿en qué nos tenemos que fijar? Sí, principalmente, básicamente lo importante es que uno compre en un comercio que está habilitado o en el caso de las ferias, que también están habilitados por la municipalidad, que de alguna manera en el momento, antes que nosotros lo compremos, que lo adquiramos, ese alimento, en este caso el pescado, esté refrigerado, o sea, se mantenga refrigerado. Y una vez que estamos en presencia de ese pescado, lo primero que nos vamos a dar cuenta es el olor. O sea, el pescado tiene un olor característico que es un olor suave, ¿no? Ya cuando el pescado tiene olor fuerte, nos tenemos que alejar de ahí. O sea, esto estamos hablando de que un pescado ya se está descomponiendo. Ujú. Entonces, si el pescado tiene un olor característico, un olor suave, es el primer signo que tenemos como para saber que el pescado está en buenas condiciones. Otra cosa importante tiene que ver, por ejemplo, con la firmeza de la carne. La carne del pescado, cuando está fresco, es firme. O sea, uno lo puede presionar con el dedo y no cede. O sea, el músculo es bien firme. Bien. Por otro lado, sí, por otro lado también otra cosa que se ve a simple vista es la córnea, o sea, el ojo es Ujú. traslúcido y es sobresaliente. Muchas veces cuando digamos, el pescado es viejo, vamos a ver que la córnea se vuelve opaca, que el ojo se hunde, sí, del pescado, y entonces, bueno, ahí sabemos básicamente que es viejo. También está, bueno, observar las agallas, pero fíjense cómo nosotros podemos, con nuestros sentidos solamente, Claro. nos da un indicio de las condiciones de un pescado fresco, ¿no? Después, el pescado pasa todas esas condiciones, es fresco, lo compramos en casa, ¿cómo lo conservamos? Siempre refrigerado, siempre refrigerado. Y si no lo vamos a consumir inmediatamente, lo podemos congelar, lo podemos frizar, y ¿Por de esa cuánto manera tiempo? después refrigerado puede durar hasta 48 horas sin problema, el pescado en la heladera, ¿no? ¿Y en el Y freezer? después, y en el freezer puede estar hasta 3 meses sin Ajá. problema, sin problema. Bien. Esto es importante porque muchas veces nosotros ponemos cosas en el freezer, no la identificamos y nos Sí. olvidamos que está ahí adentro. Y esto es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque igualmente se descompone. Si bien uno puede decir, bueno, microbiológicamente no va a tener problema, en el tema que, a ver, los microorganismos no van a crecer a menos 18 grados, que es la temperatura del freezer, pero las condiciones organolépticas cambian, se pone amarronado, cambia la consistencia, y eso lo hace que no sea apto para el consumo, o sea, pierde las características propias del pescado, ¿no? Por eso es importante también tener presente que si lo vamos a congelar, identificarlo en el Ujú. freezer, ponerle la fecha, lo cual le pusimos en la cual nosotros lo congelamos, y después ponerle hasta cuándo lo vamos a poder consumir también, ¿no? Claro. Y bueno, en la cocción, ¿qué es lo que se recomienda para consumir pescado? Siempre cocinarlo completamente. Primero, en el manejo del pescado, nunca mezclarlo con comidas preparadas. O sea, separar bien lo que es crudo de lo que es cocido. O sea, en la cocina muchas veces uno hace preparaciones en la mesada. Incluso dentro de lo que son ensaladas, por ejemplo, uno hace pescado con ensalada. Y a veces tenemos la tentación de utilizar la mesada, o sea, no solamente la misma mesada, sino no limpiarla o no lavarla O la misma entre la tablita. manipulación. Claro, la tabla. La tabla siempre tiene que ser muy importante, esto que está mencionando, siempre tiene que ser diferente. La tabla que se utiliza para las carnes, para el pescado, tiene que ser totalmente diferente de la que se utiliza para las verduras, o sea, para lo que son ensaladas, por ejemplo, lechuga, tomate, o sea, que se consume crudo, o incluso para las comidas preparadas. Entonces, tenemos que separar las tablas, eso es fundamental. Y lavar la mesada, porque muchas veces nosotros cortamos arriba de la tabla, eso sale sangre, salen jugos de la carne y eso termina en la mesada. Y Ujú. luego apoyamos la lechuga o el tomate arriba de la mesada. Entonces siempre lavar con detergente,
después que manipulamos la carne, antes de poner la verdura. Antes de ponerla arriba de la mesada, ya tenemos que lavar la mesada. Eso es sumamente importante. Muy bien, entonces después la cocción por completo. Puede ser hervido a modo de chupín, frito a la parrilla, como gusten, ¿no? Sí, vos hay una cosa importante, que en la parte frita, que las postas sean pequeñas, que no sean muy gruesas, porque muchas veces termina cocinándose bien la parte externa del alimento y adentro, cerca del hueso, uno ve que está rosadito. Bueno, eso no debe pasar. Por eso, cuando uno lo va a hacer frito, las Sí. postas los trocitos, digamos, siempre tienen que ser pequeños. Cosa de que el calor, cuando se termina de dorar la parte externa, que uno reboza con harina o con cualquier rebozador que lo pueda hacer, que cuando se cocine la parte de afuera, cuando eso uno lo ve bien doradito, que adentro también esté completamente cocido. Muchas veces pasa que uno piensa que está cocido porque solamente la parte de afuera cambia de color, o sea, Sí, está sí. doradito, y la parte interna, cuando uno abre, desarma el pedazo, el trozo, la posta, se da cuenta que está crudo. Y eso es muy peligroso, digamos, porque la temperatura no llegó hasta el centro de la pieza, ¿no? Si nos pasa eso, directamente no lo consumimos. Uno lo puede poner de vuelta a freír. O sea, no lo consume, lo puede volver a freír. Lo Bien. desarma y lo pone a freír nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, con todos estos tips. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la comunicación y a disposición. Muy amable, desde la Salle, Eduardo Elizalde también en comunicación con nosotros acerca de cómo consumir estos productos frescos, principalmente en esta fecha haciendo referencia al pescado.